Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos conocer algo más sobre la mastitis en los bovinos lecheros para ver cómo incide esta afección en la materia prima. La leche es un producto alimenticio rico en nutrientes y por lo tanto muy sensible a la contaminación si no se maneja adecuadamente. Compuesta por agua y sólidos como grasa y proteínas, carbohidratos como la lactosa y minerales como el calcio, es un componente fundamental para la elaboración de alimentos. Para determinar lo que es calidad de leche podemos tener en cuenta la calidad composicional, básicamente, que son puntos en los cuales nosotros como asesores a campo no trabajamos e influimos poco, pero sí lo que nos interesa es la calidad bacteriológica y en unidades formadoras de colonia y en recuento de células somáticas y mastitis clínica. Básicamente esos puntos son a modo grosso lo que define la calidad de leche. La leche es la principal materia prima para la industria láctea. De ella se obtienen innumerables productos, subproductos y una gran variedad de ingredientes lácteos que son utilizados en formulaciones de diversos tipos de alimentos. Es una sustancia compleja y tanto su calidad como la de los productos que de ella se obtienen dependen del control de las características microbiológicas y físico-químicas en cada etapa del proceso productivo. Existen algunos objetivos teóricos los que uno debe apuntar que son aceptados de manera universal, que son valores muy conocidos, que son los 250.000 células somáticas en tanque, por debajo de ese valor, menos a 10.000 unidades formadoras de colonia. Y lo que me olvidé decirte también, otra de las cuestiones importantes dentro de la calidad de leche es la no presencia de inhibidores, que también es un punto muy importante a tener en cuenta, ¿no? Hay aspectos que tienen que ver con la parte nutricional de esa leche y que de cierta forma constituyen lo que es la definición de aptitud tecnológica. Es decir, la leche solamente un 10 o un 15% se consume como leche fluida, el resto se transforma en productos y ahí lo que son los componentes de la leche toman un peso grande. Entonces, todo lo que es la composición química, que básicamente está definida por la grasa, por la proteína, por la lactosa, los minerales, son un aspecto de la calidad muy importante. Y después le siguen aspectos que tienen que ver con las cuestiones higiénico-sanitarias, que están definidos por parámetros como por ejemplo el recuento de bacterias, para ver lo que es calidad higiénica, recuento de células somáticas, que es un indicador de los problemas de mastitis que hay en el rodeo, bueno, se usan indicadores de aguado, de adulteración de agua de la leche. Y bueno, también hay una serie de análisis que se están haciendo que tienen que ver con la inocuidad de la leche y que analizan la eventual presencia de lo que nosotros llamamos técnicamente xenobióticos, que son productos que no están naturalmente en la leche, como pueden ser pesticidas, micotoxinas, residuos de drogas veterinarias, que bueno, en el sector lácteo hay un análisis y un seguimiento muy minucioso desde el punto de vista del seguimiento al productor y a nivel industrial de todos estos aspectos de la calidad, ¿no? En la producción láctea existen distintos puntos críticos que ponen en riesgo la calidad de la materia prima. La sanidad del rodeo es uno de los factores que condicionan los resultados del producto final, dado que la sobremedicación o uso de ciertos antibióticos pueden generar residualidad en la leche obtenida. Desde el momento del ordeñe hacia los próximos pasos dentro de la cadena de valor, un manejo inadecuado de la materia prima puede afectar su calidad. Nuestro sistema de producción y la intensificación que ha venido sufriendo los tambos, aumentando el número de cabezas, nos ha puesto un cuello de botella que es el manejo del medio ambiente, principalmente el manejo del medio ambiente. Hoy por hoy el medio ambiente nos está poniendo en un callejón sin salida y los productores hoy todavía no toman cierta conciencia a la hora de crecer el número de vacas, en protocolizar algunas tareas
para tratar de darle mejor confort y tratar de no exponer a las vacas a un ambiente tan contaminado. Después, en lo que es a rutinas de ordeñe, en muchos sectores de la Argentina todavía faltan algunos puntos claves referidos a lo que es una buena preparación de ubres, la aplicación de selladores posordeño, tener protocolizado la terapia de los tratamientos. Básicamente, el plan de los 5 puntos que se viene aplicando desde la década del 60, más el manejo del medio ambiente, son la clave para poder lograr calidad de leche en los tambos. En el manejo de los rodeos lecheros, una de las afecciones más frecuentes es la mastitis, una inflamación de la glándula mamaria que puede ser ocasionada por factores físicos, químicos, mecánicos o infecciosos. La mastitis bovina es una enfermedad causada por diversos factores relacionados a los animales del rodeo, los agentes patógenos y el medio ambiente, con incidencia en los tambos de Argentina. Nos encontramos con una alta incidencia, estamos lejos de los objetivos propuestos de incidencia de mastitis. Hay bastantes puntos a mejorar en nuestra producción lechera, sobre todo lo que respecta a la prevención para disminuir los índices de justamente la incidencia y prevalencia de mastitis en los rodeos. Nosotros trabajamos sobre algunos tambos de Santa Fe, Córdoba, para evaluar o tratar de contabilizar digamos la presencia, qué cantidad de mastitis clínica existía en esos tambos, medidos como prevalencia e incidencia, y eso lo hicimos en el marco de APROCAL, con el grupo de trabajo de la Comisión de Mastitis de APROCAL, y bueno, queríamos tratar de llegar a un punto que nos permita dilucidar en qué valores de mastitis clínica estaban nuestros tambos, y la verdad que bueno, nos dio, si mal no recuerdo, una incidencia en 15 días del 4% de nuestras vacas que se nos estaban enfermando de mastitis en 15 días, y una prevalencia, que son las vacas enfermas en un momento determinado, del 2% de las vacas en mastitis clínica sobre tambos en los cuales nosotros asesoramos. Así que consideramos que tambos que no están bajo un asesoramiento, esos valores pueden ser mayores y obviamente las pérdidas económicas pueden ser mayores. En nuestro espacio de entrevistas remotas hoy les proponemos hablar del tratamiento de residuos orgánicos. Y para tal fin hemos convocado a profesionales de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires que están trabajando en un proyecto de compostaje. Le damos la bienvenida a ellas para preguntarle precisamente a qué está orientado este proyecto. El proyecto que estamos llevando adelante desde la Facultad de Agronomía está muy enfocado en un compostaje que es el compostaje urbano. En realidad las alternativas que hay de compostaje dependen mucho también de el tipo de residuos que cada uno produce en su domicilio y el tipo de domicilio en cuanto al espacio que uno tiene, ¿no? para aplicar determinada técnica de compostaje. Lo que nosotros venimos viendo y se sabe es que no es lo mismo vivir en un hogar con espacio reducido, incluso departamentos, que la zona rural. En las zonas rurales el compostaje ya es algo más habitual, incluso se trabaja con distintos tipos de residuos, que son residuos más producidos puramente en el campo, incluso relacionados con la actividad agropecuaria. En cambio, en las zonas urbanas, en las casas, en los domicilios, contamos con otro tipo de residuos más particulares y además con determinados espacios, ¿no? para hacerlo. Y bueno, hay algo muy importante también relacionado con esto, es que justamente en la zona urbana es donde mayor cantidad de residuos se producen. Entonces nosotros lo que estamos abordando de alguna forma con este proyecto es una problemática relacionada con los residuos sólidos urbanos,
en particular los orgánicos. Entonces las alternativas van a estar muy condicionadas también al tipo de domicilio, digamos. Verónica, ¿cómo podemos hacer en casa un manejo sostenible de los residuos? Está genial como lo preguntas y también nos abre a esa necesidad de destacar, de señalar, de que sí podemos hacer un manejo en casa sostenible de nuestros residuos. Así que más de que visibilizar el cómo, creo que eso va de la mano de poder identificar que somos responsables, cada uno desde su casa, desde su trabajo, desde su barrio, desde su comunidad, es responsable y es el eslabón clave de la gestión de los residuos. Entonces, visibilizar el cómo nos invita a pensarnos en qué estamos haciendo en la actualidad, ¿sí? Donde la mayor parte de la población, al menos en nuestra ciudad, muy ligada a prácticas consumistas, lo que hacemos es no separar los residuos, depositarlos en una bolsita y después los sacamos a la vereda, miramos para otro lado y que venga el recolector de residuos y se les lleve a otro lugar. Y en realidad ahí estamos trasladando el problema hacia otro lugar, el problema de los residuos sólidos urbanos. Estos residuos que con suerte van a parar a un relleno sanitario. Entonces ahí visibilizar que somos parte de un eslabón clave en la gestión de los residuos empieza a hacer rodar las cosas de un modo diferente. Y visibilizarnos en el cómo nos vemos nosotros nos invita a repensarnos como generadores de residuos en primera instancia. ¿Qué prácticas estamos haciendo en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros barrios que generan residuos, ¿sí? ¿Y qué podemos transformar de esa situación, que es un problema? Pero Verónica, ¿cómo podemos hacer para convertir esos residuos en un activo ecológico? Tenemos que buscar estrategias de acción, instancias de reflexión que nos inviten a pensar el problema desde otro lugar. Y ahí donde está el problema está la solución. Así que empezar a visibilizar que un residuo puede ser que no lo sea. ¿Sí? Empezar a pensar que esos materiales orgánicos que yo tengo en casa pueden dejar de ser residuos. Si yo analizo esa concepción de residuo y esas representaciones sociales en torno a aquellos objetos, elementos o sustancias que como no las uso más y son producto de mi actividad de consumo y son producto de mis actividades o desarrollos diarios, tienen que ver con si yo lo desecho, no lo necesito más, se transforma en otra cosa, ¿no? Eso que llamamos residuo o basura. Pero en realidad si no lo desecho, ya deja de ser residuo. Si yo no lo desecho y estoy visibilizando que es materia de energía, que forman parte de un ciclo natural, empezaríamos a verlo desde otro lugar. Entonces empezar a poder poner en tensión, ¿sí? Y desnaturalizar esta idea de residuos tiene que ver con nuestra historia, de nuestra comunidad, con esas historias que fuimos entramando y entretejiendo entre todos, ¿no? ¿Y en qué consiste el proyecto de extensión No es basura, es abono? Sí, nosotras desde la facultad venimos promoviendo este espacio y construyéndolo también muy de a poquito en este proyecto que este año se llama No es basura, es abono, y justamente el nombre refleja esas cuestiones, ¿no? Empezar a visibilizar por un lado el problema de los residuos y por otro lado generar estrategias de acción. Y desde ese lugar nuestro objetivo es simplemente promover la participación democrática, generar espacios, encuentros, abrir al diálogo, a la participación y al diálogo de saberes, ¿sí? Donde quizás la mirada científica es un aporte más, pero hay muchos actores que tienen diferentes voces, diferentes perspectivas y diferentes improntas desde las experiencias subjetivas también que hacen a la reflexión colectiva. Así que bienvenido desde ahí a promover estos encuentros, a abrir los tiempos para el aprendizaje colectivo. ¿Y cómo ha evolucionado el proyecto desde su nacimiento?
quizás no ha tenido los mismos objetivos desde su inicio a la actualidad. Creo que podemos identificar muchos cambios en ese aprendizaje que hemos construido en el trabajo en equipo, así que actualmente se llama No es basura, es abono, y visibiliza justamente parte de nuestros objetivos, que son, por un lado, minimizar esa producción de residuos sólidos urbanos en nuestra localidad y, por otro lado, maximizar su valor agregado como abono. Entonces, en esa búsqueda y en ese accionar, lo que planteamos es hacer encuentros y promover la participación comunitaria, encuentros que nos invitan al diálogo, a la reflexión colectiva, a buscar los caminos posibles y las gestiones que son necesarias para visibilizar estas prácticas que se vienen construyendo de a poco, pero también para tejer esa trama social, ¿sí? Donde muchas veces las políticas no lo resuelven todo, sino que tenemos que empezar a construir esos sentidos de pertenencia y ese por qué hacemos lo que hacemos. O sea, poder sostener una práctica de compostaje durante un tiempo, ¿sí? Y no empezar y dejar, tiene que ver con el acompañamiento de diferentes actores y la reflexión colectiva apostando a la mejora de las acciones que estamos construyendo. Así que desde ahí les invitamos al intercambio de experiencias y a comunicarse con nosotras, promoviendo esto que consideramos vale la pena. ¿Qué alternativas están proponiendo ustedes para el compostaje? Una disposición en la cual podemos trabajar con composteras o hacer pilas sobre el suelo o enterrar por debajo del suelo. Esas decisiones tienen que ver con nuestros espacios, con los dispositivos que tengamos para poder asumir esta práctica de compostaje. Y desde ahí revisar también qué volumen de residuos orgánicos estoy produciendo en casa. Y ese volumen de residuos que uno genera va a tener que adecuarse con las dimensiones de esa pila o del espacio que tengo, del suelo disponible o de la compostera que voy a tener que armar, que puedo armar en forma artesanal, pero también podemos promover vínculos solidarios y reconocer que hay parte de una economía social y solidaria en la cual hay personas que se dedican a hacer composteras y hay demandas de esos productos por lo general en nuestra comunidad. Así que bienvenido sea a diferentes dispositivos de compostaje que abren ese camino en nuestro rol fundamental, que es participar en la gestión de residuos. Y desde ahí reconocer que si yo participo, ese medio kilo de residuos sólidos orgánicos que una persona produce por día, como estimación, en vez de ir a parar al relleno sanitario, va a estar generando un valor agregado al transformarse en abono, ¿sí? Lorena, ¿y a qué hacen referencia con lo de tecnologías libres de suelo? El suelo justamente es uno de los espacios del ambiente que nos permite, funciona como un reactor biológico natural y contiene una gran diversidad de seres vivos que son descomponedores. Y justamente la incorporación de residuos orgánicos al suelo permite mejorar la calidad de ese suelo, ¿no? Si nosotros usamos el mismo suelo como digamos, un receptor de esos residuos, el mismo suelo nos va a estar de alguna manera ayudando en la descomposición de esos residuos. O sea que el mismo suelo es el ambiente propicio o ideal, digamos, para que nosotros podamos poner a descomponer nuestros residuos, teniendo en cuenta determinadas cuestiones también que hay que pensar al momento de compostar. Pero a veces no contamos con suelo. Cuando tenemos un suelo podemos usarlo como base o hacer un pozo y realizar el compostaje en un pozo. Pero cuando no tenemos suelo en una casa, tenemos que recurrir a otras alternativas que son libres de suelo o nosotros los llamamos, son recipientes, sistemas cerrados de compostaje o composteras, como se suelen escuchar nombrar en el mercado. Son dispositivos que nos permiten realizar el proceso, pero aislado, digamos. Entonces, es todo una cuestión también pensar
en qué compostera o qué espacio, qué recipiente puedo elegir de acuerdo a las características de mi domicilio para poder compostar. Muchísimas gracias por esta presentación, por contarnos la experiencia y felicitaciones por este proyecto productivo, académico y de extensión que están llevando adelante en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. El estudio de diversas técnicas de reproducción asistida en los ovinos ha generado información aplicable a la producción y en este segmento de Saber Rural la compartimos con ustedes. En el intento por mejorar las razas animales, la inseminación artificial es una técnica que ha evolucionado de manera significativa en las últimas décadas. Los conocimientos y experiencias adquiridas en la congelación de semen de especies orientadas a la producción, con los esfuerzos científicos, permitieron avanzar en la técnica, haciendo de la inseminación un método efectivo. La evolución va de la mano de la aplicación de la técnica a nivel por parte de los veterinarios privados fundamentalmente y los estudios que se hacen a través de las instituciones que se dedican a la investigación. Fundamentalmente la transferencia de embriones en los que son pequeños rumiantes, ovinos y caprinos está enmarcada en el mejoramiento genético y sobre todo en lo que es la introducción de material genético por una técnica que tiene un bajo riesgo sanitario y una amplia utilización de ese material genético innovativo de introducción de razas que no están en el país o a su vez, digamos, de centros que te dan la posibilidad de aplicarlo como técnica de mejoramiento genético. El estudio de diversas técnicas de reproducción asistida en los ovinos ha generado información básica para su aplicación en prácticas de rutina del manejo reproductivo. Es una tecnología que permite trabajar con los embriones. Entonces, por un lado, nos interesa la aplicación en investigación, en otros modelos de investigación para desarrollar o para conocer mejor cómo funciona la embriología, cómo ocurre el reconocimiento materno de la gestación, es decir, meternos más en la fisiología de la reproducción para comprenderla mejor y después mejorar las tecnologías que hoy están disponibles. Esa es una aplicación, la investigación. Tiene otra aplicación, que es la que más se conoce, que es la aplicación comercial, donde uno lo que pretende ahí es multiplicar las hembras de mejor valor. Entonces esta técnica permite básicamente tomar una hembra, aspirar los folículos y multiplicarla, hacer la fecundación in vitro, la fertilización in vitro con espermatozoides de un semen congelado, por ejemplo, y de esa forma de una hembra se pueden sacar 30 o 40 preñeces por año. Con la técnica convencional, la producción de embriones convencional, que era la tecnología previa, también permite multiplicar las hembras, pero en un menor nivel, digamos, no tanto como esta otra técnica. La fertilización in vitro es más poderosa en ese sentido. Del punto de vista de la investigación aplicada, que es la que, para mi entender, es la más útil en primeras instancias, favorece a que tengamos un rápido mejoramiento genético utilizando este tipo de herramientas, ya sea desde la inseminación artificial a la transferencia de embriones y a futuro otras técnicas que se vayan desarrollando. Eso le va a permitir, en cierta forma, progreso genético en el corto plazo, utilizando lo mejor de lo mejor, o sea, los mejores niveles genéticos, llamamos, del macho o de la hembra, para obtener animales de élite que a su vez se puedan multiplicar por tecnologías sencillas como pueden ser la inseminación artificial en sus distintas formas. A lo largo de los años ha pasado de ser un esfuerzo individual en laboratorios donde cada uno intentaba, incluso en soledad, avanzar con preguntas para entender qué es lo que estaba sucediendo,
y ahora la ciencia es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de política científica. Obviamente hay prioridades que se debaten, hay participación del público en lo que se llama ciencia ciudadana, que es muy importante. También es muy importante que los científicos expliquen y justifiquen lo que hacen, porque en gran medida se hace con dineros públicos. Hay mucho interés también en valoraciones éticas de las investigaciones que se realizan, las investigaciones en sí y por supuesto las aplicaciones de esa investigación, con lo cual yo creo que ha cambiado sustancialmente la forma que se hace investigación, ya sea pública o incluso a nivel privado. Las más utilizadas son las más simples, por una cuestión de costo fundamentalmente. Estamos hablando de la especie ovina y caprina, en la cual son sistemas, la mayoría minifundistas, sistemas de desarrollo a nivel de Patagonia, estoy hablando, pero también a nivel nacional, en la cual le da la posibilidad de herramientas sencillas como la inseminación con semen fresco, semen refrigerado o enfriado, que le da una posibilidad de conservación en mayor tiempo y mayor difusión, y como una tercera alternativa la inseminación con semen congelado, que ya tiene en el caso del ovino una implicancia más tecnológica, que es posible y es factible, como también otra tecnología, herramienta del mejoramiento genético. Los programas de inseminación artificial en la reproducción de los ovinos deben estar destinados a majadas seleccionadas por su valor genético, a fin de obtener futuros reproductores multiplicadores de características productivas superiores. Los establecimientos que deseen aplicar la inseminación artificial deberán presentar una alta eficiencia reproductiva de la majada, con alto porcentaje de señalada. Hay que tener en cuenta las distintas situaciones en cuales se aplican estas técnicas, desde los grandes productores que manejan núcleos por ahí de 5.000 ovejas, a pequeños productores que venden carneros que manejan núcleos de 100 ovejas. Entonces, todo va de la mano de la situación económica en la cual nos referimos. Es decir, el que vende carneros tiene un valor intrínseco porque está vendiendo mejoramiento genético, que da posibilidad de hacer la difusión, y bueno, y es una cuestión de escala. Pasa todo por una cuestión de escala y un precio referente de la utilización de ese material genético en cuanto a su posibilidad de mejoramiento genético, que va de la mano de lo que se vaya a producir a futuro y del precio del mercado con que se consigan obtener de esos productos. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.